Pues yo nací dentro de la música, ¿no? O sea, yo soy como muchos otros músicos, crecí escuchando la música de ese tiempo. Yo, para empezar, yo tengo 76 años, Ok, para ubicar tiempo y espacio, ¿no? sí, Entonces, bueno, pues escuchaba yo las canciones que giraban a mi alrededor en mi hogar, mi mamá, mi papá, mi tía. En mi casa todos hacían, cantaban o tocaban, ¿no? Entonces, crecí con el mambo, crecí con el cha-cha-cha, crecí con el son cubano, crecí con y los incipientes cumbias que llegaban de Venezuela, de Colombia, ¿sí? Fue mi alrededor. De hecho, eso fue con lo que empecé a mamar, por decir la música. Yo desde muy, muy pequeño tuve contacto con la música, empecé a tocar el tambor, un conscripto me enseñó a tocar el paso redoblado. Cuando eso, estaba yo en el jardín de niños, así fíjate. se llamaba, no kinder, ajá, jardín de niños, y el jardín de niños tardaba un año, ¿sí? Entonces vio que yo tenía habilidades porque él, cuando tocaba, Qué interesante. y yo a un lado con unos palitos allá, y tocaba yo allá el piso. Y bueno, de alguna u otra manera, ¿Cómo se has es, sentido del ritmo natural? sí, Ok, el músico los que nacemos con el ritmo, que el poder superior nos regala, estamos adelante, ya tenemos lo lo básico, básico. no es adquirido, lo Ok, tienes lo naturaleza. tienes exactamente. Oye, Iván, pero recuerdo en alguna de las varias entrevistas que he tenido la fortuna de realizarte, Ujú. que tú me hablaste que tú fuiste de niño corista y cantabas en la catedral de la ciudad Ajá, de Mérida, la sí, principal. sí, pero ¿por qué? Porque yo cantaba con el coro de mi barrio, allá Ah, en, ok, en Santiago. ok, ok. Entonces los escautistas del Colegio Montejo, ¿sí? Visitaban, así como visitaban mi barrio, y a ver que el coro, visitaban yo creo que otros. Entonces, pues me escogieron junto con otros cuates que éramos, creo que 3 o 4 o 5, no recuerdo muy bien, de Santiago, para hacernos la propuesta de ir a estudiar al Colegio Montejo, anexo, Ok, ¿sí? ok. Anexo. Saben, en la 60, ahí cerca de San Fernando, ahí donde está no sé qué está allá ahorita, pero entonces, pues porque pues yo nací en una familia pues de clase trabajadora, y pues allá se pagaba La una colegiatura. colegiatura que pues, para decirte que todos mis cuates pues en colegios, pues a 3 esquinas teníamos ahí, tenemos la Rodolfo Menéndez, Claro, ¿sabes? claro. Entonces, no, pero mi mamá escuchó y mi chichi oyeron que el colegio Para los que nos Montejo, escuchan fuera de Mérida, Chichi es abuelita, la abuela. abuelita. Entonces, pues, lo alucinaron, y sin pedirme a mí ninguna opinión, vas al Colegio Montejo, pero entonces con beca. Ok, Entonces, por medio de la música, entonces, desde que yo llego al Colegio Montejo me dicen que tengo que pertenecer ok, ok, al coro. ok. De una u otra manera, pues fue una fortuna para mí, porque empiezo a Claro, por recibir supuesto. mi primer Instrucción musical. formal. Formal, Ajá, claro, claro, formal. claro. Entonces, gracias al maestro Cesario Cham, ¿Cómo no? sí, Otra figura emblemática de la pues sí, música de él daba Yucatán. clase en los Sí, cómo colegios no, Montejos y cómo en no. otras escuelas también. Este, entonces, tuve mi formación formal coral. Entonces, de todas las escuelas confesionales que existían en Yucatán, escogían algunos, y se hacía el coro, no sé si todavía existe el coro de los cantores de la catedral.
se hacía un coro selectivo que dirigía también el maestro Cesario Chávez. ¿Y durante las misas cantaban? A las 7 de la mañana, Ok. todos los domingos, era la misa de los Qué niños. alucinante debió haber sido para ti el edificio Claro. tan histórico, Sí, no, la pues acústica alucinante. jugábamos en el caracol que sube Claro, y claro, es impresionante ver claro. desde esa perspectiva la catedral, Sí, ¿entiendes? claro. Pues a mí se me hacía que estaba yo en las nubes y lo primero que ves, el órgano, dices, ¿y cómo toca ese órgano, Sí, cómo se gigante, toca? como de las películas del ¿Cómo? Santo. Sí, entonces, pues Solo que en vez de un jorobado le entonces, no, tocaba. yo no todos tienen la oportunidad de estar cerca de ver ejecutar Claro, un claro. órgano como el de la catedral de aquí De, de de- Mérida. de- Y de hecho tiene una banca, pero se desliza, claro, porque en un claro. momento das un movimiento, ya lo tiene practicado, chun, bueno, aquí tocas, mueves y hace así. Entonces era impresionante el coro porque pues creo que éramos 40. Vamos a tener que es un salto en el tiempo, pero queríamos abordar esta parte porque son datos muy pocos conocidos de tu palmarés, Iván, pero yo tengo una duda en relación a tu historia, aunque del libro de la historia del rock Yucatán de Jorge Carlos Cervera, se habla, tiene un capítulo dedicado a ti y se habla Ajá. ya de tus orígenes y todo, pero ¿en qué año fue que tú te fuiste a Guadalajara? Tenía yo 15 Ah, ok, años. muy joven. Entonces, Sí, sí. allá te fuiste y ahí es donde tocaste con Gato Gordo Sí, o sí, blues. toda mi formación rockera y bluesera sobre todo se hizo en Jalisco. Ok, ok. ¿Sí? ¿Cuántos años radicaste en Jalisco? Pues 10 años, 10 más de años. 10 años, 10 años. más de 10 Entonces, años. cuando tú regresas a Yucatán, ya estabas totalmente preparado para iniciar ese proyecto ¿fue primero Jet Set y después Censurado o Primero fue Jet Set. Jet Set? Mi historia en realidad, yo buscando las alternativas de estar más cerca del rock y Claro. todo, porque me dice un primo, me dice, ¿sabes qué? El rock and roll no está en México, me dice, está en Guadalajara. Ujú. Sí, Dice, claro. si tú pudieses acercarte a Guadalajara, y habían concursos para educación primaria, maestros de educación primaria, y se hacían aquí en Mérida, pero precisamente el año que yo terminé la secundaria se dejaron de hacer Ok. y tuve que irme A a Guadalajara. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ok. a presentar el examen para estudiar magisterio. Pero eso que mencionas de la escena es interesante. Si recuerdan, en el segundo podcast hablamos un poco del largo y sinuoso camino del rock en México, ¿no? De la represión después del Festival de Avándaro. Lo que menciona Iván es muy cierto. Jalisco, Tijuana y también Monterrey empezaba con un poco de empuje y Sí, obviamente la sí, Ciudad de México. sí, En sí. todo este ambiente de persecución se curtía el rock. Cuando regresas a Yucatán, entonces formaste Jet Set al lado de Marisela Durazo. Más bien no formo Jet Set, yo Te integran a ti. formo parte, Ok, exactamente. ok. Pero Marisela Durazo fue considerada la reina del Sí, rock como en no. México, Una sí. mujer hermosísima y muy Y talentosa todavía también. Sí, sí, todavía sí, activa, sí, activa, sigue cómo no. activa. Cómo no. Entonces, ella y su marido, que era el baterista, me invitan a formar parte de la banda y en último me dicen que si puedo conseguir guitarrista y si puedo un Fue tecladista. cuando Marco Rodríguez fue el que Entonces reclutaste. Otro gran músico fue de cuando guitarra. recluto a Juan A Juan Cárdenas Cárdenas también. Oh, puros y a monstruos. Marco Rodríguez, que era un chavito, Sí, como no, jovencito. bueno, Perdón, cuando mencionamos monstruos, no hace que estén feos, no, no, grandes, o sea, monstruos, se les llama a los grandes músicos. sí, o sea, yo cuando mi contacto con Marco Rodríguez fue muy así, muy afectiva, porque yo cuando llego de acá a Mérida de paseo, vamos a decir, mi primo ya tocaba con Marco y con y otra banda que se llamaba El Epílogo. Sí, ok. Entonces, curiosamente, un día no fue a 15 minutos de la tocada del concierto, el bajista no llegó.
Y cuando eso había un revival así del rock and roll. Sí, cómo no. Ajá, estoy hablando del 75 más o menos, 75, 70, que duró ese revival no sé cuántos años. Rock and roll cantado en español, versiones del rock and roll mexicano, pero ya con un ritmo más moderno. Es interesante porque estaba ya, ya el vínculo con Marco Rodríguez, con Juan Cárdenas, Sí. Y posteriormente viene censurado, pero ya viene Mike Mansur a la guitarra, reclutas a Marco Rodríguez, Otra vez. Ringo en la voz, Sí. Y tu hermano, sí, mi primo hermano. Tu primo hermano sí, en la batería. Sí. Y empieza censurado tocando rock. Sí, porque de una u otra manera, yo soy músico, ¿no? Entendí muy claramente que una cosa es ser rocker y otra cosa es ser músico. Claro. Entonces, yo vi que ya tomé conciencia de que ser músico implicaba, pues, saber música, para que yo como rocker poder expresarme, Claro. o a cualquier tipo de música, porque la música, la teoría de la música es universal. Sí. Bueno, entonces yo ya en Guadalajara ya había estudiado un año en el conservatorio. Y aquí pues entré, aquí estudié 2 años. Y es importante esa mención porque Marco también entra a la escuela conmigo, pero Marco ya tenía una cierta preparación y aparte del talento natural para el teclado. Yo me acuerdo que yo le enseñé a Marco, yo recién llegado traía de Guadalajara lo más underground que había en esa época. Ya le enseñé la Trumbirat, por ejemplo, Boston. No, sí, claro, estamos hablando de la época 70, en la década de los 70. Estaba lo que era la explosión del rock en la década de los 70, fue muy interesante. Sí. En este primer bloque abordamos así de manera muy rápida parte de la trayectoria de Iván, su formación musical, estudioso de la música, el reclutamiento de talentos como Marco Rodríguez, Juan Cárdenas, que también tremendo guitarrista, claro, lamentablemente ya falleció, pero lo recordamos con mucho cariño. La gran Marisela Durazo, a la que le enviamos un cariñoso abrazo. Y cuando regresemos en el segundo bloque, vamos a hablar un poquito más de Censurado ya como una referencia cultural musical de Yucatán, ya no en el rock, pero sí en la música popular. Pero también de los grupos y los artistas que Iván ha ido descubriendo, integrando sus diversos proyectos. Vamos a hablar de Flux Bosch, vamos a hablar de los Twangs, vamos a hablar un poco de los grupos que actualmente él dirige y de la participación que tendrá su actual banda, el trío Cut Blues, en el gran evento del 31 de agosto, Los Autores del Cambio. Esto será en el siguiente bloque, no se vayan.